Una promesa que no perdona el tiempo la está esperando para ser cumplida. Buenas, bienvenidísimos una vez más a este bello espacio. Mi nombre es María Cruz, fisioterapeuta de adultos mayores, y aquí te cuento lo que ellos me cuentan. Hoy es el día número 5 de 31 historias, 31 días de Halloween. Hoy vamos a hablar de la actualidad y un poquitito de la época colonial para entrar en contexto. Nuestro personaje principal se llama Catalina Restrepo. Catalina Restrepo es una joven de 25 años, muy juiciosa, muy atenta, tiene problemas básicos que tiene cualquier joven de 25 años, como ser un adulto responsable, cómo terminar su carrera, temas económicos y ya. Pero un día recibió una carta que le cambió por completo la vida. Básicamente, esta carta le decía que era la última del linaje Vargas y Villamil. Ella no entendía de qué linajes le estaba hablando en la carta, simplemente entendió que tenía que ir a cumplir unos requisitos. Este linaje Vargas y Villamil es un linaje, básicamente es un matriarcado, son puras mujeres a lo largo de la historia y la familia como tal tiene una historia bastante trágica y bastante triste que ya les voy a contar. Entonces, esta carta le explica que al ser la última descendiente de este matriarcado, tiene como herencia la casa materna o la casa Vargas. Esta es una casa, realmente es una casona antigua construida en la época colonial, sobre 1764 aproximadamente. Esta casa había sido construida por el señor Don Matías Vargas y Villamil. Allí formó su familia. Esta casa realmente no se sabe bien cómo fue construida, cómo fue adquirida, pero lo que se sabe fue que llegó el señor, la mandó construir y vivió allí con su familia. Se dice que desde sus inicios fue un lugar muy conflictivo, ya que no inició siendo una casa, sino que fue una bodega, en la cual ocurrían sucesos desafortunados como desapariciones forzosas, torturas, ajustes de cuentas dentro de esa bodega. Básicamente se vivía abuso de poder y pues desde allí se viven estas energías negativas en esa casa. Cuando don Matías Vargas construyó su familia en esta casa, desafortunadamente ocurrió un incendio en el cual únicamente falleció él, quedando viuda su señora esposa y sus 2 niñas pequeñas. Y desde allí se datan o se relatan los sucesos desafortunados que les voy a contar a continuación. Todos los hombres que llegaban a esta casa fallecían a los pocos años. ¿A qué me refiero? Todas las señoras que estaban casadas y que tenían hijos varones, los niños nacían, duraban unos pocos añitos y eventualmente fallecían. Enfermedades contagiosas, accidentes catastróficos, todo dentro de la casa. Y también los hombres que se casaban con las mujeres de esta familia y que llegaban a vivir a esta casa, desafortunadamente fallecían a los pocos años. De igual manera, sucesos extraños, accidentes dentro de la casa, se caían por el balcón, se caían por las escaleras, enfermedades, cualquier cosa, pero siempre dentro de la casa. En esta casa fallecieron hijos, nietos y esposos de las peores formas inimaginables. Esta casa indestructible, como la de los 3 cerditos, no la destruía nada. Esta casa sufrió guerras, sufrió incendios, sufrió catástrofes naturales, sufrió absolutamente todo tipo de cosas, pero ni una grieta en sus paredes. Los únicos que sufrían eran los hombres que llegaban a la casa Vargas. Y bueno, Catalina realmente no había conocido todo este pasado de la casa y simplemente una sola vez en su vida había conocido este lugar. Cuando ella nació, su familia se fue para la capital y su madre intentó llevarla varias veces. Desafortunadamente las cosas no sucedían y solo fue una vez para ser presentada como tal al matriarcado, pero ella jamás volvió a esta casa. Y bueno, así fueron las cosas. Ella decidió salir de eso de una vez. Ella pensaba vender la casa para solventar un poco sus deudas y así también concluir su carrera de derecho. Alistó sus cositas y viajó al norte de Colombia, un pueblito muy bello,
Y allí se encontró con el agente de bienes raíces que le dijo: no, mi linda, la casa no se te entrega así como tan fácil como tú lo estás pensando, sino que tienes que quedarte aquí un par de días porque hay varias inconsistencias en los documentos que se deben solucionar. Uno de los mayores inconvenientes es que era obviamente en esa época pues las mujeres no eran dueñas de nada ni de su propia vida, entonces esta casa estaba a nombre de los varones, de los descendientes. Y bueno, Catalina no le vio ningún inconveniente, ella se quedó, desarmó su maleta, se organizó en una de las habitaciones principales, obviamente tenía que limpiar porque era una casa que había estado deshabitada hace mucho tiempo. La primera noche todo estuvo tranquilo, pero antes de que cantara el gallo, Catalina se despertó. ¿Qué la despertó? Un susurrito al oído que le decía: ya estás aquí, cumple tu promesa. Catalina, dentro de todo, estuvo muy tranquila, dijo: es cansancio, tengo sueño, estoy en un lugar diferente, tengo muchas cosas en mi cabeza, no pasa nada, me lo soñé. Trató de convencerse de que era su imaginación, durmió un poco más, luego se levantó, salió de la casona y se dirigió a hacer sus papeles. Ella básicamente no estaba en el día, sino que únicamente llegaba a dormir. Los días fueron pasando, no es cierto, pasaron como 2 días y el agente le dijo: necesitamos que limpies tu casa, necesitamos sacar unas fotos para ponerlo como tal en el informe que se va a entregar al juez y todo este tema. Catalina comenzó a hacer oficio y en una habitación de la casa se encontró bastantes cosas desagradables o escalofriantes. Se encontró una bella muñeca de porcelana que realmente estaba muy averiada, llena de polvo, sucia, un ojo roto, bueno, en fin. Encontró álbumes familiares, encontró bitácoras familiares, los retazos de periódico y bueno, varias cositas así por el estilo que no le dio importancia. Las acomodó en cajas, barrió, siguió organizando y cuando estaba lista llamó pues a la gente para que viniera y tomara las fotos y así seguir con los trámites. Esa noche Catalina escuchó pasitos que no se acercaban a ella, se alejaban de ella y eso la perturbó aún más porque pues es una casona en una finca, no hay vecinos cerca y no había absolutamente nadie más durmiendo ni viviendo en esa casa. A medida que Catalina no le prestaba atención a las señales insignificantes, la cosa se tornó un poco más agresiva. Cuando estaba quieta, sentía que le soplaban el cuello, le seguían susurrando al oído que cumpliera su promesa. Seguía escuchando pasos acercándose y alejándose de ella. Y lo más charro y extraño, la muñeca ya recordaba no haberla sacado de esa habitación en la que la había encontrado, pero ahora la encontraba en diferentes partes de la casa. Ella decía que no le tenía miedo porque seguramente en su descuido y en tantas cosas que tenía en la cabeza, simplemente ella la había movido del lugar y no se acordaba. Cuando Catalina se percató de que realmente la muñeca se estaba moviendo por sí sola, decidió levantarla, observarla, a ver si de pronto tenía algún mecanismo, dijo alguna broma de alguien que la dejó acá y se percató que cuando movió la muñeca y tenía el ojo roto, se asomaba un papelito. Cuando ella sacó el papelito decía un nombre: Isabela Vargas y Villamil, viuda de Restrepo. Pues resulta y resalta que en 1893 Isabelita Vargas se casó con su señor esposo en el patio de esta casona, o bueno, en la casona porque era una finca realmente. Allí fue el matrimonio y desafortunadamente, como ya venía sucediendo desde los años de UPA, el esposo eventualmente a los añitos falleció. ¿Qué pasó? Que Isabelita le entró mucha tristeza y le entró mucho miedo porque era una mujer que estaba muy enamorada de su esposo y eventualmente estaba embarazada de él. Y tenía miedo de quedarse solita y tan joven y tan viuda y todas las cosas. Entonces ella en su desespero buscó a doña Eulalia. Como les digo, Isabelita estaba devastada por la pérdida de su esposo y buscó a doña Eulalia, que era mal conocida como la bruja del pueblo. A doña Eulalia le tenían miedito y respeto porque hacía muchas cosas que no les puedo contar por aquí, pero ustedes se imaginarán de qué estoy hablando.
curaba a la gente, también los ayudaba, entre otros trabajitos de dudosa procedencia. Isabelita acudió a ella en su desesperación y eventualmente le explicó que estaba muy triste y cansada de las muertes trágicas, que ya había visto morir a su padre, a sus hermanos, a sus tíos y a todos los hombres de su familia, y que ya no podía seguir así porque además estaba embarazada y en sueños había visto que era un varón y no quería quedarse sola. A lo que doña Eulalia la escuchó y le ofreció, conmovida por su historia, una especie de ritual. ¿En qué consistía el ritual? En un cambio de vida, en un cambio de alma. Consistía en que Isabelita ofrecía su vida a los 25 años a cambio de la vida de su hijo. ¿Por qué a los 25 años? Porque a esa edad pues el niño llega a estar grandecito y ella decía que pues ya a esa edad lo podía dejar encargado de otra persona y que él tuviera larga vida a cambio de la de ella, y así entre comillas romper un poco el patrón de las muertes de los hombres. ¿Cómo era este ritual? Pues básicamente ella escogía algo muy preciado para ella, que debía ser como el vigía o el vigilante de que se cumpliera esta promesa, por así decirlo. Isabelita escogió su muñeca de porcelana, que fue traída por su padre. Fue el primer y único regalo que le dio su padre cuando ella estaba muy chiquita, antes de que él falleciera. Una bella muñeca de porcelana traída desde Francia. El ritual tenía el nombre de Isabelita dentro de la muñeca, como ya lo descubrió Catalina, y cuando ella diese su vida a cambio de la de su hijo al cumplir 25 años, debía estar presente la muñeca lo más cerca posible. Entonces ustedes dirán, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué tiene que ver Catalina en todo esto? Si era un acuerdo mutuo, Isabelita estaba de acuerdo, Isabelita se iba a entregar. ¿Qué pasó? Pues resulta y resalta que Isabelita había deseado tanto fallecer en la misma casa que su difunto esposo y que los enterraran en el patio trasero como antes lo hacían, porque sí, allí estaba sepultada toda su descendencia masculina y femenina. Todos los que fallecían eran enterrados en el patio trasero de la casa. Pero desafortunadamente no fue así, porque tan pronto nació su niño, sano y salvo, Isabelita fue a presentarlo a la casa paterna. Desafortunadamente, cuando Isabelita emprendió camino, tuvo un trágico accidente en carretera. No sé en qué se movilizaba, si en caballo, en burro, en carruaje, no sé. El punto es que Isabelita falleció fuera de su casa, muy lejos de la muñeca, y por ende obviamente pues el niño fue criado por su familia paterna. Así que él tampoco volvió a la casa y la muñeca quedó muy sentada esperando que se pudiese completar el ritual. Aquí entra Catalina. Catalina, ¿cuántos años tiene? 25. Una mujer que está viviendo en esta casa muy cerquita de la muñeca y se está esperando a que se complete el ritual. Y como les digo, Catalina hasta ahorita se estaba empezando a enterar de todo este tema, porque allí fue que revisó todo lo que había encontrado al lado de la muñeca, los álbumes, los retazos de periódicos y todas las cosas que estaban allí, y sobre todo el álbum familiar con bellas imágenes post-mortem. Muy desagradable, muy terrible cuando se trata de la familia de uno. Y así fue como Catalina casi pierde la razón, porque los hechos sobrenaturales estaban siendo cada vez más fuertes. Obviamente la muñeca estaba harta de esperar tanto tiempo y pues necesitaba que Catalina la abrazara fuertemente a la muñeca y se desviviese allí, se autodesviviera ella ahí al lado de la muñeca, porque tenía que entregar en pocas palabras pues su alma a la muñeca para completar el ritual. Afortunadamente Catalina logró solucionar la documentación de su casa y pudo salir de allí. Posterior a esto la vendió. Ella se deshizo de todo lo que estaba en esa casa, se deshizo de la muñeca, los recortes, absolutamente todo. Logró vender la casa a una inmobiliaria. Esta inmobiliaria lo que hizo fue que la destruyó por completo y allí construyó bellos apartamentos. Catalina logró salir de allí, logró vivir una vida larga y plena. Catalina ahorita tiene 80 primaveras, más o menos. Y pues tiene sus hijos, tiene sus nietos, hombres y mujeres. No pasó absolutamente nada. Afortunadamente ella logró construir su vida aparte, olvidándose de todo esto.
Para ella esto quedó en el olvido, como una simple pesadilla, como un mal rato. Jamás nunca volvió a ese pueblo. Ella dice que no tiene más familia allí. Como les digo, era pues la última descendiente y desafortunadamente o afortunadamente no sé, no conoció tampoco a su padre. Sin embargo, mi paciente jura que pues a veces escucha el susurro, aunque ella dice que es en sus peores pesadillas, que aún siente ver la muñeca, que la muñeca la está viendo y le está pidiendo que por favor vuelva a cumplir con lo pactado. ¿Ustedes qué opinan de este caso tan increíble que me soltó mi paciente? ¿Ustedes qué creen? ¿La muñeca aún está esperando a mi paciente o simplemente fueron pesadillas, relatos extraños, fantasía, no sé, rayando la locura? ¿Ustedes qué opinan de este caso tan interesante? Déjenmelo saber por favor en los comentarios. Y esta fue la historia de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana en la próxima historia. No olviden seguirme en mi TikTok y seguirme aquí también. Suscríbanse y denle a la campanita para que les avise cuando subo video. De aquí al 31 de octubre, todos los días hay videos nuevos con diferentes historias muy interesantes. Gracias por escucharnos. Bye.